Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy o con la discusión de hoy sobre vacunación en pacientes con esclerosis múltiple. Esta presentación tiene dos bloques importantes. En el primero de ellos vamos a discutir temas generales de vacunación en pacientes con esclerosis múltiple y en el segundo tema nos vamos a enfocar en vacunación COVID-19. En esta ocasión he cambiado un poco el segundo bloque. Lo que hacía antes era resumirles la evidencia que hay o sobre seguridad y eficacia de vacunación COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple, pero esta vez nos vamos a enfocar en aspectos prácticos o en consideraciones prácticas sobre esta vacuna en ciertos grupos de interés de pacientes con esclerosis múltiple, en especial aquellos que están a riesgo de no responder a un esquema primario de vacunación COVID-19. Estos son mis conflictos de interés. Quiero darle un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, Bristol Myers Squibb y Sanofi, por su apoyo en estos eventos de educación, en el evento de educación continuada del día de hoy, y también hacer una mención especial a la Asociación Colombiana de Neurología, quien dio aval a este evento y quien nos ha acompañado en todo este proyecto de educación continuada desde Neurología Fundación Santa Fe de Bogotá. Muy bien. Entonces, este es el primer mensaje contundente que quiero transmitir. Las vacunas funcionan. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las dos intervenciones en salud pública con mayor impacto sobre la salud global. La otra es el acceso a agua potable. Y en esta diapositiva están viendo las gráficas que son prueba de esta afirmación. Entonces, en la gráfica del lado izquierdo, lo que pueden ver ustedes es la tasa de vacunación o la cobertura de vacunación en las últimas 2 décadas para algunas infecciones prevenibles con vacunas, que incluye difteria, tétano, pertusis en azul, sarampión en amarillo y polio en gris, y están distribuidas de acuerdo a los ingresos económicos de los diferentes países. Estos son datos mundiales. Los países con mayores ingresos están en línea continua, los países con ingresos intermedios en la línea un poco segmentada, y la línea punteada son los países con menores ingresos, y lo que vemos en general es una tendencia a aumentar la cobertura de vacunación, por lo menos para estas vacunas a nivel mundial. En paralelo, también para los últimos 20, un poco más de años, vemos como la tasa de infecciones de algunas de estas, la tasa de ocurrencia de algunas de estas infecciones prevenibles con vacunas viene cayendo, con un control muy significativo, por ejemplo, para difteria en azul, para tétanos en rojo, para polio en un azul un poco más claro, y también con una tendencia a la baja de otras infecciones importantes como rubiola en verde y sarampión en morado. Entonces, las vacunas funcionan. Y las vacunas no son solamente un tema de niños, las vacunas también son importantes para los adultos. Hay ciertos grupos poblacionales adultos que necesitan algunas vacunas especiales. Aquí les traigo 2 ejemplos. Los adultos mayores necesitan vacunación contra influenza, contra varicela zóster, contra neumococo. Las mujeres embarazadas necesitan vacunas contra influenza y contra la tosferina. Esto varía por país. Es importante que estén familiarizados con el esquema de vacunación nacional de su región y cuáles de estas vacunas, de acuerdo al grupo poblacional, están o no cubiertas por el seguro. A pesar de que estas vacunas están claramente indicadas, nos estamos quedando cortos en cobertura de vacunación de estos grupos a riesgo. Aquí tenemos nuevamente estos 2 ejemplos: adultos mayores en la gráfica superior, mujeres embarazadas en la gráfica inferior, y lo que estamos viendo es que la cobertura en vacunación para influenza para ambos grupos poblacionales en muchos países de Latinoamérica está por debajo del corte del objetivo de cobertura que, por ejemplo, utilizan en Europa, que es del 70-75%. Entonces, las vacunas también son importantes para los adultos y nos estamos quedando cortos en el tema de cobertura de ciertos grupos poblacionales, que acá seguramente también podríamos traer pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo. En esclerosis múltiple, este tema, ¿por qué debería importarnos? Porque los pacientes con esclerosis múltiple que están expuestos a medicamentos inmunosupresores
o aquellos pacientes con esclerosis múltiple que están altamente discapacitados son más susceptibles a infecciones y a complicaciones de estas infecciones, algunas infecciones prevenibles con vacunas. Adicionalmente, las infecciones se asocian con recaídas de la esclerosis múltiple que pueden derivar en mayor discapacidad si comparamos esas recaídas disparadas por infecciones mal controladas con recaídas que ocurren de forma espontánea. Entonces, definitivamente el tema de vacunación en esclerosis múltiple también es clave. Entonces, habiendo dicho eso, entremos en materia. Vamos a hablar sobre vacunación y esclerosis múltiple. Primero, vacunación general, como ya lo había mencionado, y toquemos el tema de seguridad. Respecto al tema de seguridad, con esta diapositiva siempre soy muy reiterativo y poco flexible. Esta diapositiva resume los últimos 20 o 30 años acumulando evidencias sobre la seguridad de vacunas en pacientes con esclerosis múltiple. Y ahora que enfrentamos una ola de hesitancia o retrasos en la vacunación, es importante que tengamos esto muy claro. La evidencia soporta la idea de que las vacunas contra específicamente hepatitis B, virus del papiloma humano, influenza, tétanos, difteria, tosferina, polio, tuberculosis, fiebre tifoidea o la triple viral no aumentan el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. De hecho, de acuerdo a la última guía americana de vacunación en esclerosis múltiple, las vacunas que ustedes encuentran con asterisco en esta lista se han asociado con una disminución en este riesgo. Y adicionalmente, respecto a actividad de la enfermedad, las vacunas contra hepatitis B, tétanos, encefalitis transmitida por garrapatas e influenza no aumentan el riesgo de recaídas en pacientes con esclerosis múltiple. Siempre hubo una discusión sobre la fiebre amarilla. Vamos a ponernos en contexto. Este fue uno de los primeros artículos sobre el posible riesgo de recaídas o de actividad de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple que recibían la vacuna viva atenuada contra la fiebre amarilla, pero fue un reporte muy pequeño. Este fue publicado en JAMA en el 2011 y acá 5 de 7 pacientes que recibieron la vacuna presentaron recaídas temprano después de la vacunación. Y los autores también nos traen estas gráficas mostrando que ciertos marcadores inflamatorios, arriba una interleuquina, abajo un interferón, aumentan mucho más en pacientes que recibieron con esclerosis múltiple que reciben esta vacuna comparado con pacientes con esclerosis que no se vacunaron, pacientes con esclerosis vacunados con influenza, que es una vacuna inactiva, y controles sanos. Este artículo ha recibido diversas críticas y los detractores hacen énfasis en que esta diferencia que ustedes están viendo acá en las gráficas es simplemente lo que ustedes esperarían encontrar si comparan la vacunación con una vacuna viva atenuada, que es más inmunogénica, como la de la fiebre amarilla, con no vacunarse o recibir una vacuna inactiva, como es el caso de la influenza. En realidad, y mi opinión personal es que la mayor limitación de este estudio pues es la cantidad de pacientes, su población, que es apenas de 7 pacientes, y por eso creo que las conclusiones tienen que ser vistas y analizadas en el contexto de un estudio muy pequeño, con las limitaciones que eso conlleva. Luego tenemos este estudio fue publicado en una revista filial a Neurology. En este estudio casi que triplican un poco más. Se incluyeron, si mal no recuerdo, 23 pacientes que recibieron vacuna contra fiebre amarilla, pacientes con esclerosis múltiple, y se evaluó el riesgo de actividad de la enfermedad clínica y radiológicamente en 3 periodos. Periodo 1, 12 meses antes de la exposición a la vacuna. Periodo 2, los 3 primeros meses después de la vacuna, que este se consideraba el periodo a riesgo, y periodo 3, 4 a 12 meses después de haber recibido la vacuna. Estos son los desenlaces clínicos, los radiológicos no lo tenemos en esta diapositiva, pero fueron muy parecidos y la conclusión es que la vacunación contra fiebre amarilla no aumenta el riesgo de actividad clínica o radiológica de la enfermedad. La diferencia entre este estudio y el anterior, el estudio de Fares, es que en el estudio anterior los pacientes estaban siendo tratados con tratamientos plataforma.
en este estudio los pacientes estaban recibiendo terapias de mayor eficacia y durante el seguimiento del estudio más pacientes iniciaron tratamiento con terapias de mayor eficacia si los comparamos con las terapias de plataforma. Entonces, una hipótesis es que el tratamiento con estas terapias pudo haber tenido algún efecto protector sobre cualquier potencial riesgo de recaídas o reactividad de la enfermedad posterior a esta vacuna. Sin embargo, eso también es un hallazgo tranquilizador porque esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Actualmente, la balanza sobre decisiones terapéuticas en esclerosis múltiple se inclina más a usar terapias de alta eficacia. Si estas terapias de alta eficacia nos están previniendo la reactivación de la enfermedad post vacunación con vacunas vivas inactivas, pues es una maravilla porque son las terapias que hay una tendencia a utilizar más actualmente. Para desempatar tenemos este estudio que es el estudio francés, este es el estudio más grande de todos. En este estudio se incluyeron tal vez más de 120 pacientes, no tengo en mente el número exacto, pero acá lo que hicieron fue comparar la tasa anual de recaídas y el tiempo desde la vacuna hasta la presencia de una recaída en pacientes que estaban expuestos y no expuestos a la vacuna contra la fiebre amarilla. Y la conclusión de este estudio es que no hay ninguna diferencia respecto a ese riesgo pues esto nos permite o nos da más tranquilidad y nos permite concluir que en general las vacunas son seguras en esclerosis múltiple y la fiebre amarilla no parece ser la excepción. Ahora tenemos que considerar si el paciente está o no está recibiendo algún tratamiento. Los pacientes con esclerosis múltiple que no reciben ninguna inmunoterapia van a ser más parecidos a la población general, a excepción de que tengan algún nivel de discapacidad muy alto o alguna otra característica que los ponga a mayor riesgo de desenlaces negativos con infecciones prevenibles con vacunas. Sin embargo, en estos pacientes se considera que los beneficios de la gran mayoría de las vacunas superan sus potenciales riesgos, que la respuesta inmunológica a la estimulación que genera una vacuna va a ser similar a la de una persona que no tiene esclerosis múltiple, seguramente van a responder a las vacunas y su esquema de vacunación debe ser verificado y actualizado tan pronto como se confirme el diagnóstico de esclerosis múltiple. Esto es algo que tenemos que empezar a cambiar en nuestra práctica. Cada vez estamos pensando más en la mitigación de riesgos temprano y la vacunación hace parte de esa mitigación de riesgos. Es una conversación que tenemos que tener con el paciente desde el día 1, desde la primera vez que lo atendemos en el consultorio. No tenemos que esperar a perfilar al paciente para una terapia de alta eficacia para empezar a pensar en vacunas. Es distinta la discusión cuando traemos sobre la mesa los pacientes que están recibiendo tratamientos modificadores de la enfermedad, porque hace 20, 30 años solamente teníamos 2 o 3 opciones para tratar la esclerosis múltiple, medicamentos de plataforma que eran más inmunomoduladores con los cuales seguramente no hay problemas con la vacunación, pero actualmente tenemos casi 20 opciones, un poco más si consideramos todo lo que va a llegar en los próximos 2, 3 años, que son medicamentos que por su perfil de eficacia sí pueden tener un impacto mayor sobre tanto la eficacia como la seguridad de las vacunas. Entonces vamos a desglosarlos un poco por grupos. Aquí tenemos primero los medicamentos inmunomoduladores. Respecto a los medicamentos inmunomoduladores, la vacunación en general se considera segura y efectiva. En este caso, el acetato de glatiramir, hay algo de evidencia en los estudios iniciales de respuesta humoral a la vacuna en pacientes recibiendo tratamientos modificadores de la enfermedad, que indica que la vacuna inactiva contra la influenza podría ser menos efectiva en algunos pacientes recibiendo este medicamento. Sin embargo, cuando uno va a mirar los grupos en ese estudio son muy pequeños, entonces también esos resultados deben ser analizados con cautela. Y la otra consideración importante en este grupo de medicamentos es que la teriflunomida por etiqueta no recomienda el uso de vacunas vivas atenuadas mientras el paciente esté en tratamiento, a menos de que se haga un proceso de eliminación acelerada del medicamento. Cambiemos a los inmunosupresores, donde ya la discusión se parte en 2 puntos. A la derecha vamos a considerar la discusión sobre
vacunación antes de iniciar el tratamiento, y aquí en la mitad tenemos consideraciones sobre, a la mitad y a la izquierda tenemos consideraciones sobre el paciente que ya está recibiendo estos tratamientos. Entonces, estos medicamentos que tienen un efecto inmunosupresor continuo, lo ideal, aquí aparece por primera vez la regla 2x4, pero quiero que se la memoricen, es una regla que se adopta desde los otros campos donde se utiliza inmunosupresión crónica, oncología, reumatología. En pacientes que se va a iniciar inmunosupresión en general, lo que se recomienda es que la vacunación con vacunas inactivas ocurra por lo menos, por tarde, 2 semanas antes de iniciar el medicamento, y con vacunas vivas atenuadas por lo menos 4 semanas antes. Entonces, esta es la regla del 2x4, muy sencilla, para que por favor la tengamos en cuenta. Antes de también iniciar estos medicamentos hay que hacer un tamizaje que puede está fallando el pointer. Ya, muy bien, gracias. Antes de iniciar estos medicamentos, también tenemos que hacer un tamizaje en relación a vacunas. En general, para estos medicamentos se recomienda un tamizaje para varicela zóster, aunque para algunos de ellos no está por etiqueta. Por ejemplo, para dimetilfumarato sí lo recomendamos por el riesgo que tienen algunos de estos pacientes, aunque el porcentaje no es tan alto, de desarrollar linfopenia persistente. Y para natalizumab, aunque tampoco está la etiqueta, se incluyó la recomendación por la descripción de casos de vasculitis o infecciones del sistema nervioso central asociados al virus de la varicela zóster. Hay otro tamizaje acá que mencionamos, que es el de sarampión. Este tamizaje lo traigo acá porque es de las guías que escribimos para Reino Unido. Sin embargo, se incluyó este tamizaje porque en Reino Unido estábamos viendo brotes de sarampión en pacientes adolescentes y pacientes adultos jóvenes que no habían recibido su esquema primario completo. Acá en Latinoamérica y en Sudamérica, los brotes que hemos visto hasta el momento de sarampión son en población pediátrica. Sin embargo, si dentro de sus prácticas o en sus regiones empieza a haber un brote de sarampión o de alguna otra enfermedad prevenible por vacunas, pues vale la pena incluir también estos tamizajes. Movámonos para la situación donde el paciente ya está recibiendo el tratamiento. Entonces, respecto a seguridad en general para todos estos medicamentos, se contraindica el uso de vacunas vivas atenuadas, y la respuesta a las vacunas está preservada para dimetilfumarato, pero puede estar afectada para los otros 3 medicamentos. Esto es en base a evidencia pre-COVID, que con COVID, vacunación COVID, aprendimos mucho más. Respecto a natalizumab en particular, la evidencia pre-COVID está partida en 2. Hay algunos estudios que muestran que no hay ningún problema con vacunas inactivas, pero hay otros que sugieren que podría haber una respuesta menor contra la vacuna inactiva contra la influenza. Sin embargo, con la era vacunación COVID, natalizumab no se perfila como un medicamento que tenga un impacto importante sobre la respuesta humoral a las vacunas. Fingolimod y ocrelizumab son 2 medicamentos que antes de la pandemia ya se perfilaban como medicamentos que impactan la respuesta humoral a las vacunas, y con la pandemia pues esto se confirmó. Y por último, pasamos al grupo de las terapias de reconstitución inmunológica. Nuevamente, hablemos primero de antes de iniciar el medicamento. Acá nuevamente tenemos la regla 2x4, muy sencilla de recordar. Acá hay una aclaración, es que el alemtuzumab por etiqueta recomienda vacunación con vacunas vivas atenuadas mínimo 6 semanas antes de iniciar el tratamiento. Esto sería una excepción a nuestra regla del 2x4, pero es una excepción que puede eventualmente más adelante modificarse. No es claro este corte de 6 semanas de dónde surge. Algo parecido pasaba antes con el ocrelizumab. Antes con el ocrelizumab se manejaba un corte de 6 semanas y luego se cambió la recomendación a 4 semanas. Es probable que esto también pase con el alemtuzumab, porque en pacientes inmunosuprimidos ya sabemos que esta es la recomendación general. Y respecto a tamizaje, es muy similar al tamizaje que ya habíamos mencionado en relación a infecciones, por lo menos muy similar al que ya habíamos mencionado para inmunosupresores continuos. Respecto a los pacientes que ya están recibiendo el medicamento,
Lo que sabemos con alemtuzumab, con la poca evidencia que hay de alemtuzumab, es que el alemtuzumab, vacunarse muy temprano, después de una infusión del medicamento, por lo menos en los primeros 6 meses, podría resultar eventualmente en una menor tasa de respondedores a las vacunas. Sin embargo, el alemtuzumab tampoco se ha perfilado ahora en la era COVID como un medicamento que impacte de manera importante la respuesta a las vacunas, pero la evidencia es bastante limitada. Con cladribina no teníamos tampoco mucha evidencia, teníamos datos muy escasos antes de COVID-19, donde la cladribina demostraba no tener ningún efecto importante sobre la respuesta humoral contra influenza y varicela zoster, y esto ocurría incluso independiente del conteo linfocitario. Este perfil favorable del medicamento respecto a la respuesta a las vacunas se ha confirmado en la era COVID. Y con mitoxantrona sabemos que estos pacientes efectivamente van a tener una respuesta humoral reducida a las vacunas. Para estos medicamentos en general también se contraindica el uso de vacunas vivas atenuadas mientras el paciente los esté recibiendo. Si quieren profundizar un poco más sobre qué vacunas se recomiendan en pacientes con esclerosis múltiple y qué ventanas de tiempo se pueden utilizar y consideraciones sobre algunas de estas infecciones, los invito a que por favor revisen esta guía, que fue la guía que escribimos hace un par de años para Reino Unido. Esta es la guía de vacunación en pacientes con esclerosis múltiple de Reino Unido que escribimos con el grupo de Barts en Londres y con NHS también. Muy bien, un par de consideraciones prácticas, que esa es la idea principal de esta charla, que se ven algunos mensajes que pueden utilizar en su día a día. ¿Qué pasa con los pacientes que están experimentando recaídas? Recomendamos no vacunarlos. La razón es muy sencilla, porque usted y la progresión de la recaída. Entonces, en general, no recomendamos vacunar pacientes que están experimentando una recaída, en particular si esa recaída es severa. Y el otro punto es, respecto a este punto, es realmente fácil porque el tema de vacunación de esclerosis múltiple es muy raro que sea una urgencia. En general podemos coordinar una vacunación con una situación como esta, que es una recaída que no se ha estabilizado. Y el otro tema son los corticoides. Entonces, los pacientes que cumplen criterio de inmunosupresión para el uso de corticoides, o sea, esta dosis, por más de 14 días consecutivos, no deberían recibir vacunas en los primeros 3 meses. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué estamos trayendo este dato acá si pues, una recaída no se maneja por más de 14 días con esteroides y menos con esteroides orales? Pues resulta que hay dos escenarios en la práctica real. Yo he experimentado ambos, donde este dato pues, es útil. Uno, pacientes con esclerosis múltiple tumefacta que tenemos que manejar con esteroides y además necesitan esteroides por varias semanas o incluso meses. Este puede ser el caso de un paciente con una tumefacta que requiera vacunación. Y dos, porque los pacientes con esclerosis múltiple no están exentos a tener comorbilidades que requieran el uso de esteroides. Entonces es importante conocer este tip también. El siguiente punto práctico, por favor no olviden que nuestros pacientes con esclerosis múltiple son en general gente joven que por su vida personal o profesional pueden viajar de manera frecuente. Estas son en general algunas recomendaciones que también incluimos en la guía británica sobre uso de vacunas de acuerdo a ciertas áreas de riesgo. Lo importante o la recomendación es discutir este punto con el paciente temprano en la consulta para que él sepa que si va a viajar, esto es importante discutirlo antes con suficiente antelación en la consulta, porque ese paciente puede requerir un tamizaje de vacunación o puede requerir vacunas obligatorias para el viaje que deben cumplir los mismos parámetros o criterios que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, por lo menos la regla del 2x4. Entonces tengan en cuenta esto. Usualmente en la OMS hay información respecto a vacunas para viajeros. No vamos a entrar en detalles porque esto podría ser una sola charla por sí sola.
Y llegamos al bloque COVID-19. A manera de introducción de este bloque, vamos a resumir toda la evidencia que hay. ¿Qué sabemos de seguridad? Sabemos que los efectos adversos asociados a vacunación contra SARS-CoV-2 en pacientes con esclerosis múltiple son similares a los descritos en la población general y que estas vacunas no se asocian con recaídas de la esclerosis múltiple. O sea, son seguras. Respecto a eficacia, sabemos que algunos tratamientos modificadores de la enfermedad pueden afectar la respuesta humoral a las vacunas contra SARS-CoV-2, en particular fingolimod y los anti-CD20. Y también sabemos que la inmunidad celular puede jugar un rol, que uno responde a las vacunas no solamente con anticuerpos, sino también con células, y que esas células pueden jugar un rol importante en la protección de los pacientes con esclerosis múltiple que reciben las vacunas y que de pronto, por su tratamiento modificador de la enfermedad, no responden a estas vacunas. De hecho, la inmunidad celular es importante en las primeras fases de respuesta a la vacuna, cuando está involucrada también la inmunidad innata, etcétera. Casi que los linfocitos B empiezan a jugar un papel al final. Entonces, ¿qué consideraciones prácticas vamos a discutir acá sobre vacunación COVID-19? Las preguntas con las que vienen nuestros pacientes a consulta. ¿Necesito o no necesito ponerme la tercera dosis o la cuarta dosis? ¿Cuál de las vacunas me recomienda, doctor? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de recibir mi tratamiento? Y el enfoque de esta discusión va a ser alrededor de aquellos pacientes a riesgo de no responder a las vacunas. Entonces vamos sobre el primer punto de discusión, si estos pacientes necesitan una tercera o una cuarta dosis. Este es el estudio famoso de Aquirón en Israel, donde se evaluó la respuesta humoral a las vacunas, en este caso en particular a Pfizer, porque como ustedes saben, Pfizer llegaron a un acuerdo especial con Israel para hacer una vacunación masiva temprano en la pandemia. Teníamos datos temprano en la pandemia, y pues Israel también es una zona geográfica pequeña. Entonces se obtuvieron datos muy temprano en la pandemia para pacientes con esclerosis múltiple, y es sin duda alguna un estudio referente. Y acá entonces comparan diferentes tratamientos modificadores de la enfermedad de moderada a alta eficacia. Tenemos Cladribina, Fingolimod o Ocrelizumab comparado con pacientes con esclerosis múltiple que no estaban recibiendo ningún tratamiento modificador de la enfermedad y pacientes sanos. Y lo que nos mostró este estudio es que los pacientes sanos responden casi un 100% a la vacuna. Hubo acá una pequeña excepción que bajó la totalidad de respuesta en un 2%. Que los pacientes con esclerosis múltiple que no estaban recibiendo ningún tratamiento respondieron también un 100%. Los pacientes con Cladribina respondieron un 100%. Y los pacientes con Ocrelizumab y Fingolimod tuvieron una respuesta humoral atenuada a las vacunas. ¿Cómo se compara esa respuesta con el conteo linfocitario? Los pacientes en Cladribina respondieron a la vacuna independientemente del conteo linfocitario, que es este código de colores que ustedes ven acá: verde más de 1000, azul de 500 a 1000 y rojo linfopenias por debajo de 500. Los pacientes en Fingolimod estaban casi que todos con conteos linfocitarios muy bajitos y tuvieron una respuesta muy pobre. La respuesta fue más o menos de un 3-4%. Y los pacientes con Ocrelizumab también tuvieron una respuesta atenuada que fue independiente del conteo linfocitario. Y esto se cree, digamos que las teorías detrás de esto es que hay evidencia de que Fingolimod tiene un efecto importante sobre los CD19, esto lo comprobaría, y con Ocrelizumab, pues el impacto que tiene el medicamento, independientemente del conteo linfocitario, el impacto que tiene el Ocrelizumab sobre los linfocitos B naïve y los de memoria. Esas, digamos que son las explicaciones detrás de esta gráfica. Luego tenemos este estudio que es el de Talantire, que es un estudio grande que se hizo en Reino Unido. Acá se incluyeron un número de pacientes entre 400 y 500 pacientes, tal vez un poco más hacia arriba, más hacia 500. Aquí nuevamente la intención era caracterizar la respuesta humoral a las vacunas en pacientes con esclerosis múltiple recibiendo diferentes tratamientos modificadores de la enfermedad y usando como grupo de referencia pacientes que no estaban recibiendo ningún tratamiento. Y la respuesta
de anticuerpos a la vacuna la categorizaron en 3 grupos, terciles o tertiles. Nuevamente se perfila el fingolimod y el ocrelizumab como y los anti-CD20, perdón, como 2 grupos de medicamentos que afectan la respuesta humoral a las vacunas. Pero este estudio de Talantire tuvo un par de datos adicionales sobre los cuales no hace mucho énfasis, pero nos empiezan a dar luces de lo que vamos a confirmar después. Uno es que acá se comparó una vacuna mRNA con una vacuna vector viral no replicable. Y la respuesta con la vacuna mRNA fue mayor que con la otra vacuna. Entonces es un tema que empieza a aparecer en la literatura para pacientes con esclerosis múltiple. Y segundo, acá hubo una respuesta celular en los pacientes recibiendo anti-CD20. Entonces, aunque estos pacientes no hacen una respuesta humoral, hay algo de respuesta celular. El 40% de los pacientes que estaban recibiendo anti-CD20 y no respondieron a la vacuna por anticuerpos, sí tuvieron una respuesta de la inmunidad celular para anti-CD20. Para fingolimod no se vio una respuesta significativa celular tampoco. Y el tercer estudio es este de Sormani. Hay muchos más, pero estos tal vez son los más contundentes y los más significativos. En este estudio, este es el estudio italiano, aún mucho más grande. Aquí se incluyeron más de 700 pacientes con esclerosis múltiple, de nuevo comparando la respuesta humoral a las vacunas en diferentes grupos de tratamiento modificador de la enfermedad. Y nuevamente, anti-CD20 y fingolimod se perfilan como medicamentos que pueden tener un impacto sobre esa respuesta humoral. En esta ocasión, también se ve una diferencia. Ambas se utilizaron las 2 vacunas mRNA, Moderna y Pfizer, y con ambas, y también se empieza a perfilar una diferencia, habiendo una mayor respuesta con la vacuna de Moderna. Entonces, hasta acá que sabemos, la primera conclusión de estas 3 diapositivas es que muy probablemente para este grupo de pacientes, anti-CD20 y fingolimod, un esquema de vacunación primario, 2 dosis, no es suficiente. Aquí cambiamos un poquito la dirección de la discusión. Este es un estudio muy interesante que hace Garjani en Reino Unido también. Es abrumador la cantidad de datos que utilizan para construir este estudio. Acá lo que hacen es comparar la tasa de infecciones COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple recibiendo los diferentes medicamentos que ustedes están viendo en pantalla codificados por color y la comparan esa tasa de infecciones con la carrera de vacunación. Entonces, lo que están viendo en los diferentes colores son la tasa de infecciones para cada grupo de medicamento. Alemtuzumab morado, dimetilfumarato negro gris, natalizumab verde. Lo que ven como una línea continua negra es la tasa de incidencia de infecciones en la población general y lo que ven como línea punteada es la referencia de vacunación que empieza a aumentar. Lo interesante de este estudio es que con el aumento en la vacunación y la respuesta a las vacunas tanto en la población general como en estos grupos de pacientes, la tasa de infecciones en los pacientes recibiendo los diferentes grupos de medicamentos se mantuvo menor o muy cercana a la tasa de infecciones en la población general, excepto, de nuevo, para fingolimod y ocrelizumab. Entonces, lo que concluye es que este estudio es que eventualmente estos pacientes no están respondiendo, pero un mensaje más importante es la inmunidad de rebaño, que toda la población se vacune, no es suficiente. Acá tomaron datos de más de, por lo menos para esclerosis múltiple, de más de 40,000 personas recibiendo tratamientos modificadores de la enfermedad por mes. Cada mes que ustedes están viendo en esta gráfica son más de 40,000 pacientes recibiendo medicamentos. Entonces, no es suficiente vacunar la población general. Por lo menos no para estos pacientes. Y la tercera parte de esta discusión es si una tercera dosis de la vacuna representa algún beneficio, sobre todo para estos pacientes que no han respondido. Este estudio es el estudio de CONIC, este es el grupo de Noruega, y acá lo que hicieron fue dar una tercera dosis de vacuna SARS-CoV-2 en pacientes que no habían respondido a la vacunación en estos 2 grupos de tratamientos. Acá ponen anti-CD20, pero en realidad la gran mayoría, casi que todos los pacientes en este grupo estaban recibiendo rituximab y no ocrelizumab.
Y lo que vemos es que un porcentaje adicional de pacientes después de recibir la vacuna, 1 de cada 4 o 1 de cada 5, de los que fueron seronegativos con un esquema primario, 2 dosis, se vuelven seropositivos con esa tercera dosis. Ese mismo fenómeno no se observa para fingolimod. Entonces acá esto nos empieza a dar luz de que una tercera dosis puede funcionar. Aquí no estamos incluyendo pacientes en ocrelizumab, solo pacientes o la gran mayoría de pacientes en rituximab. Y luego viene este estudio de Brill, que también es un estudio de Israel, donde comparan esa respuesta a una tercera vacuna en pacientes sanos y en pacientes recibiendo ocrelizumab en su derecha. Y acá lo que ven es que las personas que habían respondido a las vacunas, tanto sanos a su izquierda como pacientes con ocrelizumab a su derecha, después de responder los anticuerpos caen en ambos grupos. Y después de una tercera dosis, aumentan en el grupo de sanos, control, y en el grupo de pacientes con ocrelizumab que habían respondido a un esquema primario de vacunación. O sea, una tercera dosis podría ser beneficiosa para algunos pacientes que no respondieron al esquema de vacunación primario por el estudio anterior, pero también a los pacientes que sí respondieron al primario, pero empiezan a presentar una disminución en el nivel de anticuerpos. De todo esto concluimos que probablemente para esos pacientes, dentro de esos grupos de medicamentos, 2 dosis de repente no son suficientes. La inmunidad de rebaño también se está quedando corta y la tercera dosis no debería entonces considerarse como una dosis de refuerzo en pacientes inmunosuprimidos, sino como se hace en algunos otros países, que se considera parte del esquema primario y se da temprano, se da con la misma ventana de tiempo que se dio la segunda, se da temprano y no se espera más tiempo para dar la tercera dosis, se considera parte del esquema primario. ¿Cuál vacuna debería aplicarse? Esta es una pregunta que es muy frecuente entre los pacientes y la respuesta ya la cubrimos parcialmente. Este es el estudio nuevamente de Sormani, el italiano, casi 800 pacientes, y acá hubo una clara diferencia entre la respuesta a Moderna y la respuesta a Pfizer, y una de las conclusiones del estudio es que tal si, por lo menos a estos pacientes que tienen riesgo de no responder a la vacuna, le ofrecemos las vacunas que potencialmente tienen más probabilidad de responder. Entonces aquí perfilan a Moderna sobre Pfizer. Pero esto no es solamente una cosa de pacientes con esclerosis múltiple. Existen otros estudios en otras poblaciones que no solamente sugieren mayor eficacia de las vacunas mRNA sobre otro tipo de vacunas COVID, pero también dentro de las mRNA una superioridad en, por lo menos, respuesta humoral en pacientes que están para Moderna comparado con Pfizer. Y esto se ha demostrado en estudios muy bien publicados, por ejemplo, en el New England. Tenemos estudios para veteranos americanos, tenemos esto que es una población que ya empieza a experimentar inmunosenescencia, o sea, hay algo de inmunosupresión allí, y también en personal de salud que puede ser, digamos, gente joven sin mucha comorbilidad, que también de cierta forma podría parecerse a nuestro grupo de pacientes con esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces aplica por evidencia para otras poblaciones y aplica por evidencia para pacientes con esclerosis múltiple esta recomendación. Si no está disponible, puede recibir otras vacunas, pero esto sería lo ideal, por lo menos para esos pacientes que tienen mayor probabilidad de no responder al esquema primario. ¿Cuál es el momento ideal para vacunarse? Como tercera y última pregunta o consideración práctica, vacunación COVID-19. Entonces, aquí cambia un poco el orden. Este es el estudio de Talantire. Acá lo que estamos viendo es que hay una relación, o se empieza a caracterizar una relación donde entre más tiempo ha pasado desde la administración de la última dosis de anti-CD20, hay una mayor probabilidad de responder, por lo menos de forma humoral, anticuerpos a la vacuna. Y en la gráfica de la derecha lo que están viendo es que, por lo menos este estudio encontró que el tiempo total que llevaba la persona recibiendo el tratamiento modificador de la enfermedad podía tener un impacto, con mayor tiempo, menor respuesta. Esto no se ha visto replicado en otros estudios y se quedó un poco sobre el tintero, pero esto, lo de la izquierda y la relación desde la última dosis de medicamentos sí se empezó a elaborar más con otros estudios. Este de nuevo es el de Aquirón, que ya les había mostrado. En este estudio los pacientes con cladribina respondieron tan temprano como 4 y pico meses a la vacuna, después de haber recibido la última dosis del medicamento,
y los pacientes en ocrelizumab no respondieron tan tarde como 8.9 meses, casi 9 meses. O sea, casi 9 meses después de haber recibido la infusión de ocrelizumab, muchos pacientes no estaban respondiendo a la vacuna. Este es el de Sormani, el italiano, y acá estamos comparando ocrelizumab y rituximab. Aquí respuesta humoral, acá tiempo desde la última infusión, y acá lo que estamos viendo, pues pareciera que los pacientes en rituximab tienen una mejor respuesta, pero es un hallazgo sesgado o falso, porque en realidad lo que pasa es que estos pacientes, si ustedes lo miran en el tiempo, pues se vacunaron después, y ya sabemos que entre más tiempo pase desde la infusión, más probabilidad de responder a la misma. Pero en general, para ambos medicamentos, ustedes empiezan a ver una inflexión sobre esta curva a partir de casi los 5 meses otra vez. Entonces, digamos, lo que se plantea es que entre más tiempo, ojalá por lo menos este tiempo, se pueda dar para respuesta, para vacunar al paciente, pues más probabilidad hay de respuesta. Y este es también otro estudio, este es de Di Santo, el grupo de Suiza, si no me equivoco. En este estudio se confirman los hallazgos que ya habíamos discutido de menor respuesta con esos grupos de medicamentos, y lo que vemos es que el conteo de linfocitos B depende del tiempo desde la última vez que se administró el medicamento, y entre más tiempo pase y entre más linfocitos B tenga el paciente, en estas dos gráficas de abajo lo que estamos viendo es que hay más respuesta humoral. Entonces ellos empiezan a hablar de una respuesta favorable por lo menos 3 meses después de vacunarse, y entre más tiempo pase, pues mayor probabilidad 3 meses después de recibir el medicamento, y entre más tiempo pase, pues mayor probabilidad de responder a la vacuna. Entonces, este es otro estudio que nos empieza a perfilar un tiempo específicamente. ¿Cuáles son las conclusiones sobre este punto en particular? La depresión de células B se traduce necesariamente a una pobre respuesta humoral a las vacunas. La inmunidad celular existe y ocurre en estos pacientes, pero no es inmunidad esterilizante. Sin embargo, eventualmente venga con algunos beneficios. La inmunidad celular eventualmente previene o disminuye el riesgo de infección sintomática o de desenlaces negativos por COVID-19, pero no es inmunidad esterilizante como la inmunidad por anticuerpos. Y la conclusión es que se debería utilizar una ventana de 3 a 9 meses, que es una franja de tiempo muy larga. Si se van hacia la derecha, hacia los 9 meses, empieza uno a preguntarse, ¿y qué pasa? Porque el medicamento lo damos cada 6 meses, ¿verdad? Por ejemplo, para el ocrelizumab. Pero incluso es más dramático para la evidencia que hay de anti-CD20 en el campo de reumato, de oncología, donde se han reportado afectación de la respuesta humoral a las vacunas después de anti-CD20 hasta 3 años después de haber recibido estos medicamentos. Entonces, esto es digamos, un buen rango de tiempo. Los 3 meses se definen por toda esta evidencia COVID que les mostré, pero también salen del Veloci Study, del estudio de AMIT, donde los pacientes se vacunaron después de 12 semanas de haber recibido la última dosis de anti-CD20, y hubo una respuesta que no fue despreciable. Entonces sabemos que por lo menos hay que esperar 3 meses. Y con el tope de 9 meses nos fuimos más en base a esta evidencia que surge en la era COVID. Ahora, se trata un poco de hacer encajar este tiempo dentro de las reglas que ya mencionamos en las diapositivas anteriores, que el paciente reciba la vacuna un mes antes de la siguiente dosis de ocrelizumab. Una buena estrategia sería que después de la última dosis de ocrelizumab se esperara 4 o 5 meses, y eso nos da un mes, por lo menos, o sea, 4 semanas, que cumple la regla 2x4 antes de recibir la siguiente dosis del medicamento. Otra invitación, este es un consenso de expertos que escribimos con el grupo de TRIMS Online, con representantes de todos los continentes, haciendo un llamado a la atención de pacientes con esclerosis múltiple durante COVID y durante esta nueva era post-COVID que estamos viviendo, y acá hay un apartado especial sobre vacunación COVID-19 con recomendaciones muy útiles que espero puedan revisar. En conclusión, las personas no vacunadas se encuentran a riesgo de infecciones y crean un riesgo de infección para toda la comunidad. Nuestros pacientes con esclerosis múltiple pueden experimentar retrasos en el inicio de los tratamientos modificadores de la enfermedad si necesitan ser vacunados,
y por eso es clave, me salto a la cuarta conclusión, revisar y actualizar el estado de vacunación temprano en estos pacientes desde la primera consulta. Tener esclerosis múltiple no hace que la vacunación sea automáticamente un procedimiento de alto riesgo. Sin embargo, algunos tratamientos modificadores de la enfermedad pueden modificar la respuesta y la seguridad de las vacunas. No existe razón alguna para que evitemos o retrasemos la vacunación contra SARS-CoV-2 en pacientes con esclerosis múltiple utilizando el argumento de que esta vacuna se asocia con recaídas o con actividad de la enfermedad, y la vacunación contra SARS-CoV-2 y los tratamientos modificadores de la enfermedad se pueden programar de tal forma que no sacrifiquemos ninguna de las dos, ni el manejo oportuno de la esclerosis múltiple ni la efectividad de la vacuna. Muchas gracias, espero que se lleven algunos mensajes que puedan adoptar en su práctica diaria y espero haber respondido a algunas dudas durante mi presentación.